La mano pequeña de Isabela temblaba mientras se extendía en el aire, buscando, tanteando en la oscuridad perpetua que era su mundo. Sus dedos rozaron la tela áspera del delantal, subieron lentamente por el brazo delgado, llegaron al hombro huesudo, y finalmente se posaron en el rostro de aquella mujer desconocida. El silencio en la mansión de los Valverde era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los dedos de la niña recorrieron las mejillas hundidas, los pómulos prominentes, las arrugas prematuras que surcaban la piel como ríos de sufrimiento. Y entonces sucedió. Isabela inclinó su cabeza, acercó su pequeña nariz a la mujer y aspiró profundamente. Sus ojos ciegos, cubiertos por esa película blanca lechosa que tanto asustaba a las visitas, se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas pálidas. «Hueles como ella», susurró la niña con una voz quebrada que partió el corazón de todos los presentes. «Hueles como mi mamá cuando me abrazaba por las noches. Hueles a su perfume, a su jabón, a su piel cuando me besaba la frente». La mujer pobre, María Elena Cortés, sintió que sus rodillas cedían. Nunca en sus 43 años de vida había experimentado algo así. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos cansados, esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, demasiada injusticia. Sus manos temblorosas se posaron suavemente sobre los hombros de la niña. «¿De verdad, mi niña?», preguntó con voz ronca, ahogada por la emoción. Don Rodrigo Valverde, el patriarca de la familia, el hombre más rico de toda la región, retrocedió un paso. Su rostro, normalmente pétreo e impasible, mostraba una grieta de emoción que no había mostrado en los últimos 3 años. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a dar órdenes que cambiaban destinos, temblaban como las de un niño asustado. «Isabela», dijo con voz estrangulada, «mi pequeña, mi vida, ¿estás segura?». Pero la niña no respondió a su abuelo. Sus brazos se aferraron al cuello de María Elena con una desesperación desgarradora, con una necesidad tan visceral, que todos los presentes sintieron un nudo en la garganta. Su cuerpecito de 8 años se sacudía con sollozos que venían desde lo más profundo de su alma. «No te vayas», suplicaba una y otra vez. «Por favor, no te vayas como ella. No me dejes sola en la oscuridad. No me dejes como todos los demás». La señora Beatriz, el ama de llaves de la mansión Valverde desde hacía 30 años, se llevó una mano arrugada a la boca para contener un sollozo. Había visto pasar a 15 niñeras profesionales por esa casa en los últimos 6 meses. 15 mujeres certificadas, con referencias impecables, con años de experiencia cuidando a niños difíciles, y la pequeña Isabela las había rechazado a todas, con gritos, con patadas, con ese silencio aterrador que era peor que cualquier berrinche. Pero con esta mujer humilde, con esta María Elena que había llegado esa mañana con sus zapatos gastados y su vestido remendado, con sus manos callosas y su espalda encorvada por años de trabajo duro, la niña ciega se aferraba como si hubiera encontrado un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Don Rodrigo dio un paso adelante. Quería hablar, quería decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su nieta, su pequeña Isabela que había perdido la vista y a su madre en el mismo maldito accidente, reaccionar así con esta desconocida? María Elena, con las mejillas surcadas de lágrimas, abrazó a la niña con toda la ternura que una madre puede dar. Sus brazos, acostumbrados al trabajo rudo de lavar ropa ajena, de fregar pisos, de cargar bultos pesados, rodearon con infinita delicadeza ese cuerpecito tembloroso. «Aquí estoy, mi niña hermosa», murmuró mientras mecía suavemente a Isabela. «Aquí estoy, y no me voy a ir a ninguna parte. Te lo prometo por lo más sagrado que tengo». Don Rodrigo sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente. Ese muro que había construido alrededor de su corazón después de perder a su hija Valentina, ese caparazón de frialdad con el que había intentado protegerse del dolor, comenzaba a resquebrajarse. Y todo por culpa de una mujer pobre que olía a su hija muerta. «Señora Beatriz», dijo con voz temblorosa, intentando recuperar algo de compostura, «prepare la habitación contigua a la de Isabela. La señora Cortés se queda». «Pero espera, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo una de las familias más poderosas de la región terminó dependiendo de una mujer que no tenía ni para el pasaje de autobús?
¿Cómo una niña de 8 años llegó a estar tan desesperada que rechazaba a toda persona que intentaba acercarse? Déjame contarte la historia desde el principio, porque nada de esto tiene sentido sin conocer todo lo que pasó antes de ese día del martes 16 de abril de 2024, cuando el destino decidió entrelazar las vidas de estas dos personas tan diferentes pero tan necesitadas la una de la otra. Era un lunes gris de octubre de 2023 cuando todo cambió para siempre. El 22 de octubre, para ser exactos, un día que comenzó como cualquier otro en la vida de Valentina Valverde de Mendoza, una mujer de 35 años que lo tenía todo: belleza, dinero, un matrimonio aparentemente perfecto, y sobre todo, una hija de 7 años llamada Isabela, que era el centro absoluto de su universo. Esa mañana, Valentina se había levantado a las 6:30 como de costumbre. La luz del amanecer entraba tímidamente por las ventanas de su habitación en la mansión Valverde, esa casa enorme de 3 pisos que su padre había construido con su fortuna amasada en el negocio de la construcción y los bienes raíces. Se había duchado mientras canturreaba una canción que Isabela adoraba. Se había puesto ese perfume francés que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Se había maquillado con cuidado frente al espejo de su tocador de mármol. Después había ido a despertar a Isabela para ir al colegio. La niña dormía con su osito de peluche apretado contra el pecho, su cabello castaño esparcido sobre la almohada como un abanico de seda. Valentina se había sentado en el borde de la cama y había acariciado suavemente la mejilla de su hija. «Mi amor, es hora de despertar», había susurrado con esa voz llena de ternura que reservaba solo para Isabela. «Vamos, dormilona. Hoy tienes examen de matemáticas». Isabella había abierto los ojos lentamente. Esos ojos marrones brillantes y llenos de vida que en pocas horas estarían apagados para siempre. Había sonreído con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Buenos días, mami. ¿Ya hiciste el desayuno? Tu abuela Beatriz ya tiene todo listo, mi cielo. Vamos, arriba». Habían desayunado juntas en el comedor principal, sentadas en esa mesa de roble que podía acomodar a 20 personas, pero que esa mañana solo las albergaba a ellas dos. Don Rodrigo ya había salido a su oficina, como siempre. Carlos, el esposo de Valentina, había viajado a la capital por negocios. Era solo madre e hija, compartiendo pan tostado con mermelada y jugo de naranja recién exprimido. «Mami», había dicho Isabela con la boca llena, «hoy me puedes ayudar con la tarea de ciencias. La maestra nos pidió hacer un volcán». «Claro que sí, mi amor. Esta tarde cuando regresemos, hacemos el volcán más espectacular que haya visto tu maestra». Esa tarde nunca llegó. A las 2:37 de la tarde, mientras Valentina manejaba su camioneta BMW por la avenida principal rumbo al colegio para recoger a Isabela, un camión de carga perdió el control. El conductor, después se supo, se había quedado dormido al volante después de manejar 18 horas seguidas, porque su patrón le exigía cumplir con entregas imposibles. El camión cruzó el separador central y chocó de frente contra la camioneta. El impacto fue tan brutal que el vehículo de Valentina quedó reducido a un amasijo de metal retorcido. Los paramédicos que llegaron al lugar dijeron después que era un milagro que hubiera alguien con vida ahí dentro. Valentina murió instantáneamente, su cuerpo protegiendo instintivamente el espacio donde normalmente iba sentada Isabela en el asiento trasero. Pero ese día, por alguna razón del destino, Isabela no iba en el auto. Se había quedado en el colegio para una práctica de ballet. Cuando don Rodrigo recibió la llamada, estaba en una reunión con inversionistas extranjeros. Su secretaria entró pálida como un papel, temblando, incapaz de articular las palabras. Él había salido corriendo de la oficina, había llegado al hospital, había identificado el cuerpo de su única hija, y en ese momento, algo dentro de él murió también. Tuvo que ser él quien recogiera a Isabela del colegio. Tuvo que ser él quien se arrodillara frente a esa niña de 7 años y le dijera que su mamá no volvería nunca más. Los gritos de Isabela ese día resonaron por todo el colegio. Un grito visceral, primitivo, que salía desde lo más profundo de su alma infantil. «No, no es cierto. Mami viene por mí. Siempre viene por mí». Don Rodrigo la había abrazado mientras ella golpeaba su pecho con sus puñitos, mientras gritaba y lloraba hasta quedar sin voz. La había llevado a casa,
a esa mansión que de repente se sentía vacía y fría como una tumba. Beatriz había preparado la habitación de la niña, había intentado darle de comer, pero Isabela no quería nada, solo lloraba llamando a su mamá. Carlos, el esposo de Valentina y padre de Isabela, regresó de la capital esa misma noche. Llegó borracho al funeral, borracho y con los ojos hinchados de tanto llorar. Durante el velorio, se tambaleaba entre las filas de sillas, mientras la gente murmuraba. Don Rodrigo tuvo que sostenerlo cuando casi se cae sobre el ataúd de su hija. Pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después del accidente, Isabela comenzó a quejarse de dolores de cabeza, dolores terribles que la hacían llorar en la noche. Beatriz le daba las medicinas que el doctor había recetado, pero nada parecía funcionar. La niña se llevaba las manos a la cabeza y gritaba que le dolía, que no podía ver bien, que todo estaba borroso. Don Rodrigo la llevó a los mejores médicos de la región. Hicieron estudios, tomografías, resonancias magnéticas. El diagnóstico fue devastador. Isabela había sufrido un trauma craneal severo durante el accidente. Aunque no había estado en el auto, el shock emocional combinado con una caída que tuvo al recibir la noticia había causado un daño neurológico. Los médicos hablaron de presión intracraneal, de nervios ópticos dañados, de pronósticos inciertos. En cuestión de 2 meses, Isabela perdió completamente la vista. Sus hermosos ojos marrones se cubrieron con esa película blanca lechosa. Su mundo se volvió oscuridad perpetua, y con la oscuridad vino el terror. La niña que antes era alegre y parlanchina, se volvió silenciosa y retraída. Tenía pesadillas todas las noches. Despertaba gritando, llamando a su madre, pidiendo que encendieran las luces sin entender que para ella ya no había luces que encender. Rechazaba a todo el mundo. A su abuelo, a Beatriz, a las maestras especializadas que don Rodrigo contrató para enseñarle braille y movilidad. Y más que nadie, rechazaba a su padre. Carlos Mendoza intentó al principio ser un buen padre. De verdad lo intentó. Pero el dolor por la pérdida de Valentina lo estaba consumiendo vivo. Comenzó a beber más, a llegar tarde a casa, a encerrarse en su estudio con botellas de whisky, que terminaba en una sola noche. Cuando Isabela lo llamaba, él apenas respondía. Cuando la niña lloraba pidiendo ayuda para ir al baño o para vestirse, él le gritaba que dejara de ser tan dependiente. Don Rodrigo observaba todo esto con una mezcla de dolor y rabia. Veía cómo su yerno se hundía en el alcohol y la autocompasión, mientras su nieta se marchitaba como una flor sin agua. Pero él también estaba roto por dentro. No sabía cómo lidiar con una niña ciega y traumatizada. No sabía cómo ser el padre que Isabela necesitaba. Una noche de enero de 2024, 3 meses después del accidente, Carlos llegó completamente ebrio. Eran las 2 de la madrugada, Isabela había despertado con una pesadilla, y estaba llorando en su cama, llamando a su madre entre sollozos. Los gritos de la niña resonaban por toda la mansión. Carlos subió las escaleras tambaleándose, entró a la habitación de Isabela y le gritó que se callara, que su madre estaba muerta y que nunca iba a volver, que dejara de ser una mocosa llorona. Isabela se quedó en silencio, petrificada del miedo. Después comenzó a temblar, un temblor incontrolable que sacudía todo su pequeño cuerpo. Don Rodrigo llegó corriendo al escuchar los gritos. Encontró a su yerno tambaleándose frente a la cama de Isabela, con los puños apretados y los ojos inyectados de sangre. Sin pensarlo 2 veces, don Rodrigo agarró a Carlos del brazo y lo sacó a rastras de la habitación. «Fuera de mi casa», le dijo con una voz fría como el acero. «Sal de aquí ahora mismo o llamo a la policía». «¿Me estás corriendo? ¿Me estás corriendo de la casa de mi propia hija?», gritó Carlos, escupiendo saliva mientras hablaba. «No eres digno de llamarte padre. Mira lo que le estás haciendo a esa niña. Valentina se revolcaría en su tumba si viera en qué te has convertido». Esa fue la última vez que Isabela vio a su padre. Bueno, no vio exactamente, porque para entonces ya estaba ciega, pero fue la última vez que estuvo en su presencia. Carlos se fue esa noche, y no volvió más. Mandó a un abogado 2 semanas después con papeles de divorcio póstumo y renuncia de patria potestad. Don Rodrigo firmó todo sin chistar, con la única condición de que Carlos renunciara también a cualquier reclamación sobre la herencia de Valentina. Isabela se quedó así,
sola con su abuelo y con Beatriz. Y con su dolor, un dolor tan grande que no cabía en su cuerpecito de 7 años. Un dolor que la hacía gritar en las noches, que la hacía golpear las paredes, que la hacía rechazar cualquier muestra de cariño. Don Rodrigo intentó contratar niñeras. La primera llegó en febrero. Se llamaba Esther, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia cuidando niños con necesidades especiales. Duró 3 días. Isabela le tiró un vaso de agua en la cara cuando intentó ayudarla a bañarse. La segunda se llamaba Patricia. Duró 1 semana. Isabela se negó a comer nada de lo que ella preparara, y casi se desmayó de la debilidad. La tercera, la cuarta, la quinta, todas duraron menos de 2 semanas. Isabela las rechazaba a todas, algunas con gritos, otras con un silencio más aterrador que cualquier berrinche. No quería que nadie la tocara. No quería que nadie la ayudara. No quería que nadie intentara reemplazar a su madre. Para marzo, ya habían pasado 10 niñeras por la casa Valverde. Don Rodrigo estaba desesperado. Las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas cada día. Había adelgazado 10 kilos. Su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba mechones grises. Las reuniones de negocios le importaban cada vez menos. Lo único que le importaba era esa niña que se estaba consumiendo en vida en el segundo piso de su mansión. Beatriz hacía lo que podía. Ella misma estaba destrozada por la muerte de Valentina, a quien había visto crecer desde bebé. Pero tenía 70 años, y sus manos artríticas ya no podían con todas las necesidades de una niña ciega y traumatizada. Aún así, lo intentaba. Le hablaba a Isabela con dulzura, le preparaba sus comidas favoritas, le leía cuentos por las noches, aunque la niña parecía no escuchar. Una tarde de principios de abril, don Rodrigo estaba en su estudio revisando papeles de un nuevo proyecto de construcción cuando sonó su teléfono. Era el número de la agencia de empleados domésticos que llevaba meses ayudándolo a buscar niñeras. Don Rodrigo, ya no tenemos más opciones, le dijo la mujer al otro lado de la línea con un suspiro cansado. Todas las niñeras profesionales de la región conocen ya la situación. Ninguna quiere trabajar con ustedes, señor. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarlo más. Don Rodrigo colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. Sentía que estaba en un callejón sin salida. Isabela necesitaba ayuda profesional, terapia, amor, cuidados especiales. Pero ella rechazaba todo, y él no sabía qué más hacer. Fue Beatriz quien sugirió una idea desesperada. Señor Rodrigo, le dijo esa misma tarde mientras le servía el café en la terraza. Quizás lo que Isabela necesita no es una niñera profesional. Quizás necesita a alguien con corazón. Alguien que de verdad necesite este trabajo, que lo valore, que esté dispuesta a aguantar los desplantes de la niña porque no tiene otra opción. Don Rodrigo la miró sin entender. ¿A qué se refiere Beatriz? Conozco a una mujer, continuó Beatriz bajando la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. María Elena Cortés. Viene aquí 2 veces por semana a ayudarme con la ropa. Es una mujer humilde, muy pobre, viuda. Tiene 3 hijos que mantener y está desesperada por conseguir trabajo fijo. Nunca ha sido niñera, señor. No tiene estudios ni certificaciones. Pero tiene algo que todas esas profesionales no tienen. ¿Qué tiene? Tiene hambre. Hambre de un trabajo digno, de un salario que le permita alimentar a sus hijos. Y tiene corazón. Un corazón enorme. He visto cómo trata a mis plantas, a los animales del jardín, a cualquier ser vivo que se cruza en su camino. Trata todo con una dulzura que ya no se ve en este mundo. Don Rodrigo negó con la cabeza. Beatriz, Isabela necesita a alguien que sepa qué hacer con una niña ciega. Alguien entrenado con experiencia. No puedo poner a mi nieta en manos de una mujer sin preparación. Con todo respeto, señor, respondió Beatriz con esa firmeza que solo dan los años de servicio fiel. Ya puso a Isabela en manos de 15 mujeres preparadas. Y todas han fallado. ¿Qué tiene que perder intentándolo con María Elena? Esa conversación quedó flotando en el aire. Don Rodrigo no le respondió a Beatriz, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Esa noche, mientras escuchaba a Isabela llorar en su habitación a través de las paredes, se preguntó si Beatriz tendría razón. ¿Qué tenía que perder? Al día siguiente le pidió a Beatriz que trajera a María Elena para una entrevista.
María Elena Cortés llegó a la mansión Valverde el lunes 15 de abril a las 9 de la mañana. Llevaba puesto su único vestido decente, uno azul marino que había remendado tantas veces que ya no se veían las costuras originales. Sus zapatos estaban limpios pero gastados, con las suelas tan delgadas que podía sentir cada piedrita del camino. Había caminado 40 minutos desde su casa en el barrio de San José, porque no tenía dinero para el autobús. Sus manos temblaban mientras tocaba el timbre de la puerta principal. Nunca había entrado por la puerta principal. Siempre entraba por la puerta de servicio, cuando venía a ayudar a Beatriz con la lavandería. Pero Beatriz le había dicho que esta vez era diferente, que venía a una entrevista formal, que debía entrar como una empleada potencial, no como una lavandera. Beatriz misma abrió la puerta. María Elena, pasa, pasa, don Rodrigo te está esperando en el estudio. María Elena entró a la mansión, y tuvo que contener una exclamación. Había visto el interior antes, claro, pero siempre de reojo, siempre apurada, mientras llevaba canastas de ropa. Ahora, caminando despacio por el pasillo principal, podía apreciar realmente la magnificencia del lugar. Los pisos de mármol tan brillantes que podía ver su reflejo, las lámparas de cristal que colgaban del techo como cascadas congeladas, los cuadros en las paredes que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en toda su vida. Se sintió pequeña, insignificante, fuera de lugar. Don Rodrigo estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, cuando Beatriz la hizo pasar al estudio. Era un hombre de 62 años, alto, de hombros anchos, aunque algo encorvados por el peso del dolor reciente. Su cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje que María Elena sabía que costaba más que lo que ella pagaba de renta en 6 meses. Pero lo que más le impresionó fueron sus ojos. Ojos cansados, ojos que habían llorado demasiado, ojos que cargaban un sufrimiento profundo. «Buenos días, señora Cortés», dijo don Rodrigo con voz formal, señalándole una silla frente al escritorio. «Por favor, tome asiento». María Elena se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta, las manos en su regazo. Podía sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del aire acondicionado. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que don Rodrigo podía escucharlo. «Beatriz me ha hablado bien de usted», comenzó don Rodrigo, estudiándola con esos ojos penetrantes. «Me dice que es una mujer trabajadora, honesta, confiable». «Así es, señor. Soy todo eso y más. Soy madre de 3 hijos, y haría cualquier cosa por darles de comer». Don Rodrigo asintió lentamente. Había algo en la voz de esta mujer, en su mirada directa, que le causaba una extraña sensación. No era la voz pulida y profesional de las niñeras que había entrevistado antes. Era una voz cruda, real, desesperada. Beatriz le explicó la situación con mi nieta. «Sí, señor», me dijo que la niña Isabela perdió a su mamá en un accidente y que quedó ciega. Me dijo que rechaza a todas las personas que intentan cuidarla. «Isabela no solo rechaza a las personas», dijo don Rodrigo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Isabela está muriendo por dentro, se está apagando como una vela, y yo no sé cómo salvarla». María Elena sintió que algo dentro de su pecho se estremecía. Ella sabía lo que era perder. Ella sabía lo que era el dolor. Había perdido a su esposo 5 años atrás, cuando un andamio mal construido se derrumbó en una obra donde él trabajaba. Había quedado viuda con 3 niños pequeños y sin un peso. Había tenido que trabajar en lo que fuera para sobrevivir, lavar ropa, limpiar casas, vender tamales en la calle. Conocía el dolor, conocía la desesperación. «Señor Valverde», dijo con voz suave pero firme, «yo no soy niñera profesional. No tengo estudios ni diplomas que mostrarle, pero tengo 3 hijos que he sacado adelante sola. He consolado sus llantos, he curado sus heridas, he dormido con ellos cuando tienen pesadillas. Sé lo que es cuidar a alguien con todo el corazón». Don Rodrigo la miró en silencio por un momento largo. Después suspiró profundamente. «Tiene que entender algo, señora Cortés. Isabela no es como otros niños. El trauma que ha sufrido es devastador. Ha rechazado a 15 niñeras profesionales en 6 meses. Algunas duraron solo días. No come bien, no duerme bien, tiene ataques de pánico. Si usted acepta este trabajo,
será el más difícil de su vida. He tenido trabajos difíciles toda mi vida, señor. Este no será diferente. Pero Isabela puede ser cruel, continuó don Rodrigo, y el dolor era evidente en su rostro. Dice cosas hirientes, grita, llora, rechaza cualquier muestra de afecto. No es culpa suya, es el dolor que carga, pero necesito que entienda que no será fácil. María Elena pensó en sus propios hijos esperándola en casa. Pensó en Carmencita, su hija de 9 años, que había tenido que dejar la escuela el año pasado porque María Elena no podía pagar los útiles. Pensó en Pedrito, de 7 años, que a veces se iba a dormir con hambre porque no había suficiente comida. Pensó en el bebé Juancito, de apenas 3 años, que todavía usaba pañales que María Elena lavaba y reutilizaba porque no podía comprar desechables. Necesitaba este trabajo. Lo necesitaba desesperadamente. Señor Valverde, dijo mirándolo directamente a los ojos, déjeme intentarlo. Déjeme conocer a Isabela. Si ella me rechaza como a las demás, acepto irme sin reclamar nada. Pero déjeme intentarlo. Por favor. Había algo en esa súplica que tocó algo profundo en don Rodrigo. Quizás era la desesperación genuina. Quizás era el hecho de que esta mujer no estaba pretendiendo ser algo que no era. No venía con promesas de milagros ni con metodologías sofisticadas. Venía solo con su necesidad y con su corazón. Está bien, dijo finalmente. La llevaré a conocer a Isabela. Pero prepárese, no será fácil. Subieron las escaleras de mármol hasta el segundo piso. El corazón de María Elena latía cada vez más rápido. Sus manos sudaban. Rezaba en silencio, pidiendo fuerza, pidiendo sabiduría, pidiendo que esta niña, esta Isabela que había sufrido tanto, pudiera encontrar en ella aunque fuera una pizca de consuelo. Don Rodrigo se detuvo frente a una puerta blanca con manijas doradas. «Esta es su habitación», dijo en voz baja. «Normalmente está encerrada aquí. Se niega a salir excepto cuando Beatriz la obliga a comer algo». Tocó suavemente la puerta. «Isabela, mi amor. Soy el abuelo. Tengo a alguien aquí que quiere conocerte». No hubo respuesta, solo silencio. Don Rodrigo abrió la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbra a pesar de ser media mañana. Las cortinas gruesas bloqueaban toda la luz del sol. Tardó un momento para que los ojos de María Elena se ajustaran a la oscuridad. La habitación era enorme, del tamaño del apartamento completo, donde vivía María Elena con sus 3 hijos. Había una cama con dosel en el centro, cubierta con sábanas de seda. Había juguetes por todas partes, aunque todos estaban cubiertos de polvo, sin tocar. Había una casa de muñecas tan grande como un armario. Había estantes llenos de libros. Había de todo lo que una niña pudiera desear. Y en medio de toda esa abundancia, acurrucada en una esquina junto a la ventana, estaba Isabela. Era pequeña para sus 8 años, demasiado delgada. Su cabello castaño estaba enredado, sin peinar. Vestía un pijama rosa que le quedaba grande. Sus brazos flacos rodeaban sus rodillas, y cuando levantó la cabeza al escuchar la puerta, María Elena vio esos ojos cubiertos con la película blanca, esos ojos que miraban sin ver. «Vete», dijo Isabela con una voz plana, sin emoción. «Vete como todas las demás». Don Rodrigo dio un paso adelante, pero María Elena lo detuvo con un gesto suave de su mano. Algo dentro de ella, un instinto maternal que había desarrollado con sus propios hijos, le decía que debía hacer esto sola. Se acercó lentamente a la niña, no dijo nada, solo se arrodilló frente a ella, ignorando cómo sus rodillas protestaban contra el piso duro. Isabela volteó la cabeza hacia el otro lado. «No te quiero aquí, no quiero a nadie aquí». María Elena extendió su mano y suavemente, muy suavemente, tocó el brazo de la niña. Isabela se tensó inmediatamente, pero no se apartó. Quizás estaba demasiado cansada de rechazar gente. Quizás algo en ese toque era diferente. «Me llamo María Elena», dijo con voz suave, como si estuviera hablándole a un animalito asustado. «Vengo desde muy lejos para conocerte. No me importa cómo te llames. Vete. ¿Sabes? Yo también tengo hijos. 3. Una niña casi de tu edad llamada Carmen». Isabela no respondió, pero su cabeza se giró ligeramente hacia María Elena. «Carmen a veces también está triste», continuó María Elena, «porque su papá tampoco está con nosotros. Se fue al cielo hace 5 años».
Por primera vez Isabela mostró una reacción. Sus labios temblaron ligeramente. Mi mamá también está en el cielo, susurró. Lo sé, mi niña. Beatriz me lo contó. Hubo un silencio largo. María Elena podía escuchar la respiración de don Rodrigo detrás de ella, contenida, expectante. ¿Cómo huele tu mamá?, preguntó Isabela de repente. La pregunta tomó a María Elena por sorpresa. ¿Cómo huele? Mi mamá olía a rosas y vainilla, dijo Isabela, y por primera vez su voz se quebró con emoción. Usaba un perfume que olía así. Cuando me abrazaba, yo cerraba los ojos y solo olía ese perfume. Ahora ya no puedo olerla. Ya no puedo recordar cómo era su olor. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena. Entendió entonces lo que Isabela buscaba en todas esas niñeras. No buscaba profesionalismo ni experiencia. Buscaba a su madre. Buscaba ese olor, ese toque, esa presencia que le había sido arrebatada. «Ven aquí, mi niña», dijo María Elena abriendo sus brazos. Isabela dudó. Sus pequeñas manos se aferraron más fuerte a sus rodillas. «No vas a oler como ella», dijo con voz temblorosa. «Nadie huele como ella». «No, mi amor. No voy a oler como tu mamá. Voy a oler como yo. Pero si me lo permites, quizás podamos encontrar en ese olor un poquito de consuelo». Lentamente, muy lentamente, Isabela extendió sus manos en el aire. Esas manitas buscaron a tientas, tanteando la oscuridad que era su mundo. Encontraron el brazo de María Elena, subieron por su hombro, llegaron a su rostro. Y entonces Isabela acercó su nariz y aspiró profundamente. Lo que pasó después fue algo que nadie en esa habitación olvidaría jamás. Los ojos ciegos de Isabela se llenaron de lágrimas que comenzaron a correr como ríos por sus mejillas pálidas. Su cuerpecito empezó a temblar, y de su garganta salió un sollozo tan profundo, tan cargado de dolor y necesidad, que partió el corazón de todos los presentes. «Hueles como ella», susurró Isabela con voz quebrada. «Hueles como mi mamá cuando me abrazaba por las noches. Hueles a su perfume, a su jabón, a su piel cuando me besaba la frente». María Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Ella no usaba perfumes caros. Usaba un jabón barato de lavanda que compraba en el mercado. Se ponía una loción corporal que le había regalado su vecina el año pasado. ¿Cómo era posible que una niña rica como Isabela, acostumbrada a los perfumes más caros, encontrara en ella el olor de su madre fallecida? Pero entonces lo entendió. No era el perfume específico lo que Isabela reconocía. Era algo más profundo. Era el olor de una madre. El olor universal de amor maternal, que trasciende las marcas y los precios. Era el olor de alguien que cuida, que protege, que ama incondicionalmente. «¿De verdad, mi niña?», preguntó María Elena con voz ahogada por la emoción, sintiendo sus propias lágrimas rodar por sus mejillas. Los brazos de Isabela se aferraron a su cuello con una desesperación desgarradora, con una necesidad tan visceral, que María Elena sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Abrazó a esa niña con toda la fuerza de su ser, meciéndola suavemente, dejando que llorara todo lo que necesitaba llorar. «No te vayas», suplicaba Isabela, una y otra vez entre sollozos que sacudían su cuerpecito. «Por favor, no te vayas como ella. No me dejes sola en la oscuridad. No me dejes como todos los demás. Aquí estoy, mi niña hermosa», murmuró María Elena mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Aquí estoy, y no me voy a ir a ninguna parte. Te lo prometo por lo más sagrado que tengo. Por mis 3 hijos que son mi vida, te prometo que no te voy a dejar». Don Rodrigo observaba la escena desde la puerta con lágrimas corriendo por su rostro. Ese hombre que había construido un imperio, que había firmado contratos millonarios, que había manejado crisis empresariales, y había salido victorioso de batallas legales imposibles, se sentía completamente impotente ante lo que estaba presenciando. Veía a su nieta, su pequeña Isabela, que había rechazado a 15 mujeres profesionales, aferrándose a esta mujer pobre como si fuera su única salvación. Beatriz, que había subido las escaleras detrás de ellos y observaba desde el pasillo, se llevó una mano arrugada a la boca para contener un sollozo. En sus 30 años trabajando para la familia Valverde, había visto de todo. Había visto a Valentina nacer, crecer, casarse, convertirse en madre. Había visto el amor entre don Rodrigo y su esposa Constanza,
que había fallecido de cáncer 10 años atrás. Había visto triunfos y tragedias, pero nunca había visto algo tan conmovedor como esto. Isabella se aferraba a María Elena como un náufrago se aferra a un salvavidas. Sus pequeñas manos se enterraban en la tela barata del vestido azul marino. Su nariz permanecía pegada al cuello de María Elena, aspirando ese olor que de alguna manera le traía de vuelta un pedacito de su madre perdida. «Hueles a casa», murmuraba la niña entre sollozos. «Hueles a cuando mami me abrazaba en las noches cuando tenía pesadillas. Hueles a cuando me besaba antes de dormir. Hueles a seguridad». María Elena no sabía qué decir. ¿Qué se dice en un momento así? ¿Qué palabras pueden consolar a una niña que ha perdido todo? Así que no dijo nada. Solo la abrazó, la meció, dejó que sus lágrimas se mezclaran con las de Isabela. El tiempo pareció detenerse en esa habitación oscura. Podían haber pasado minutos u horas. Nadie llevaba la cuenta. Lo único que importaba era ese abrazo, esa conexión inexplicable que había surgido entre una mujer pobre desesperada por trabajo y una niña rica desesperada por amor. Finalmente, Isabela se separó ligeramente. Sus manos subieron de nuevo al rostro de María Elena, explorando cada rasgo con la delicadeza de quien lee braille. «¿Cómo eres?», preguntó con voz ronca de tanto llorar. «Descríbete para mí, quiero saber cómo eres». María Elena tomó las pequeñas manos de Isabela entre las suyas. Eran manos suaves, de niña que nunca había tenido que trabajar, tan diferentes de sus propias manos callosas y ásperas. «Bueno», comenzó con voz temblorosa, «soy alta, más alta que tu abuelo, creo. Tengo el cabello largo hasta la cintura, color café oscuro, con algunas canas porque ya no soy tan joven. Tengo 43 años. Mis ojos son café, como mi cabello. Tengo arrugas aquí». Guió las manos de Isabela a las comisuras de sus ojos, «porque he sonreído mucho en mi vida, a pesar de todo. Y tengo arrugas aquí». Las guió a su frente, «porque también he preocupado mucho». Isabella escuchaba con atención absoluta, sus deditos explorando cada rasgo que María Elena describía. «¿Eres bonita?». María Elena rió suavemente, aunque la risa estaba teñida de tristeza. «No soy bonita como las señoras que probablemente conoces, mi niña. No uso maquillaje caro ni ropa elegante. Mis manos son ásperas del trabajo. Mi espalda está un poco encorvada de cargar cosas pesadas. Pero mi mamá, que en paz descanse, siempre me decía que la belleza real está en el corazón, no en la cara». «Mi mamá era muy bonita», dijo Isabela con voz suave. Todos lo decían. Tenía el cabello largo y brillante. Siempre olía bien. Sus manos eran suaves. «Estoy segura de que era hermosa, mi amor. Y tú te pareces a ella, ¿verdad?». Isabella asintió lentamente. «Eso decía el abuelo. Decía que tengo sus ojos. Tenía sus ojos», se corrigió con amargura. «Ahora mis ojos están feos. Están blancos y dan miedo». María Elena sintió que su corazón se estrujaba. Tomó el rostro de Isabela entre sus manos con infinita ternura. «Tus ojos no son feos, mi niña, son diferentes. Sí, pero siguen siendo hermosos. Siguen siendo los ojos que tu mamá te dio. Y apuesto a que cuando ella te mira desde el cielo, piensa que eres la niña más hermosa del mundo entero». «¿Crees que mami me puede ver desde el cielo?». «Estoy segura. Las mamás nunca dejan de cuidar a sus hijos, ni siquiera después de partir». Isabella se quedó en silencio por un momento, procesando estas palabras. Después, con voz muy bajita, preguntó: «¿Te puedo llamar tía María?». La pregunta fue como un puñetazo directo al corazón de María Elena. Sintió que las lágrimas volvían a brotar, imposibles de contener. «Me encantaría, mi niña, me encantaría que me llamaras tía María». «¿Y tú te vas a quedar conmigo? ¿No te vas a ir como todas las otras señoras?». María Elena miró hacia don Rodrigo, que seguía en la puerta. El hombre asintió lentamente, con lágrimas todavía brillando en sus ojos. «Me voy a quedar, mi amor. Si tu abuelo está de acuerdo, me voy a quedar tanto tiempo como tú me necesites. ¿Me lo prometes? ¿Prometes que no te vas a ir?». «Te lo prometo por mis 3 hijos, y una madre nunca rompe una promesa cuando la hace en nombre de sus hijos». Isabella volvió a abrazar a María Elena, pero esta vez el abrazo era diferente. Ya no era desesperación pura. Había algo más. Había esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás,
La oscuridad no sería tan aterradora si tenía a alguien caminando a su lado. Don Rodrigo salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. En el pasillo, se encontró con Beatriz, que lo esperaba con un pañuelo en la mano, secándose las lágrimas. «Señor Rodrigo», dijo la anciana con voz temblorosa, «es un milagro, un verdadero milagro». «No sé si creo en milagros, Beatriz», respondió don Rodrigo con voz cansada, «pero esto es lo más cercano que he visto». «¿La va a contratar?» «La contraté desde el momento en que Isabela dijo que olía como Valentina. Prepara la habitación de huéspedes junto a la de Isabela. María Elena se muda hoy mismo». «Pero señor, ella tiene 3 hijos, no puede dejarlos solos». Don Rodrigo se detuvo. No había pensado en eso. Había estado tan enfocado en Isabela, que no había considerado que María Elena también tenía obligaciones, también tenía personas que dependían de ella. «Tráeme a María Elena, cuando Isabela se calme. Tenemos que hablar de los detalles». Pasó casi 1 hora antes de que María Elena saliera de la habitación de Isabela. La niña finalmente se había quedado dormida en sus brazos, agotada por la descarga emocional. María Elena la había acostado suavemente en su cama, la había arropado, había acomodado su cabello enredado con dedos temblorosos. Cuando bajó al primer piso, encontró a don Rodrigo esperándola en la sala principal. El hombre estaba de pie junto a la ventana, mirando el jardín sin realmente verlo. «Señora Cortés», dijo sin voltear, «siéntese por favor. Tenemos que discutir los términos de su empleo». María Elena se sentó en el borde de un sofá, que probablemente costaba más que su casa entera. Sus manos temblaban. Ahora que la adrenalina del momento con Isabela había pasado, la realidad comenzaba a golpearla. ¿Qué había hecho? ¿Qué se había comprometido a hacer? Don Rodrigo finalmente se volteó. Su rostro mostraba una mezcla de emociones que María Elena no podía descifrar completamente. «Lo que acaba de suceder arriba», comenzó. «Nunca había pasado antes. Isabela ha rechazado a 15 niñeras profesionales, mujeres con años de experiencia, con certificaciones, con referencias impecables. Pero usted logró algo que nadie más pudo. Logró que mi nieta abriera su corazón». María Elena asintió en silencio, sin saber qué decir. «Por eso», continuó don Rodrigo, «le voy a hacer una oferta. Quiero que se mude aquí, a la mansión. Quiero que esté disponible para Isabela 24 horas al día, 7 días a la semana. Será su niñera, su cuidadora, su figura materna, si eso es lo que Isabela necesita». «Señor Valverde», interrumpió María Elena con voz temblorosa, «yo tengo 3 hijos, no puedo dejarlos solos. Son mi vida, son todo lo que tengo». «Lo sé», Beatriz me informó. «Por eso mi oferta incluye lo siguiente. Sus 3 hijos se mudarán aquí también. Hay 4 habitaciones desocupadas en el tercer piso que pueden usar. Sus hijos podrán estudiar en las mejores escuelas de la región, con todos los gastos pagados. Tendrán comida, ropa, techo, todo lo que necesiten. Además, le pagaré un salario mensual de 50,000 pesos». María Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. 50,000 pesos. Eso era más de lo que había ganado en los últimos 6 meses juntos. Con ese dinero podría pagar todas sus deudas, podría comprarle a Carmencita los útiles escolares que necesitaba, podría llevar a Pedrito al dentista para que le arreglaran ese diente roto, podría comprarle pañales desechables al bebé Juancito. Pero había algo que no cuadraba. Era demasiado bueno para ser verdad. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué haría todo eso por mí? Ni siquiera me conoce. Podría robarle, podría ser una mala persona, podría». «¿Por qué?», la interrumpió don Rodrigo, y su voz se quebró. «Porque mi nieta acaba de sonreír por primera vez en 6 meses. Porque la vi abrazar a alguien voluntariamente por primera vez desde que perdió a su madre. Porque vi en sus ojos, aunque no pueden ver, una chispa de esperanza que creí perdida para siempre. Eso es invaluable para mí, señora Cortés. Pagaría cualquier precio por eso». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María Elena ahora. Era demasiado, era más de lo que había soñado jamás. «Pero tiene que entender algo», continuó don Rodrigo con voz seria. «Este no será un trabajo fácil. Isabela tiene días buenos y días malos. Tiene pesadillas casi todas las noches. Todavía rechaza muchas cosas. Necesita terapia,
necesita ayuda profesional. Usted no va a reemplazar a esas profesionales, pero va a ser el puente entre Isabela y el mundo. Va a ser su ancla. ¿Puede hacer eso? María Elena pensó en sus propios hijos, pensó en Carmencita, que había tenido que madurar demasiado rápido después de perder a su padre. Pensó en Pedrito, que había llorado cuando le dijeron que no podía seguir jugando fútbol, porque no tenían dinero para los uniformes. Pensó en Juancito, que merecía una vida mejor que la que ella había podido darle hasta ahora. Y pensó en Isabela, en esa niña que en tan poco tiempo había tocado algo profundo en su corazón. Una niña que sufría de una manera que ni siquiera sus propios hijos habían sufrido. Sí, dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sí puedo hacerlo, y lo voy a hacer con todo mi corazón. Don Rodrigo asintió lentamente. Se acercó a su escritorio, sacó unos papeles y una pluma. Entonces hagamos esto oficial. Beatriz preparará las habitaciones para usted y sus hijos. Pueden mudarse mañana mismo si lo desean. El único requisito es que Isabela siempre sea su prioridad. Ante cualquier cosa, ante cualquier circunstancia, Isabela viene primero. ¿Está de acuerdo? Completamente de acuerdo, señor Valverde. María Elena firmó los papeles con manos temblorosas. Cada trazo de la pluma se sentía irreal. ¿Cómo había pasado de lavar ropa en casa de otras personas a esto en cuestión de horas? Era como si su vida completa hubiera dado un giro de 180 grados en una sola mañana. «Hay algo más», dijo don Rodrigo cuando ella terminó de firmar. «Isabela va a necesitar más que solo cuidados básicos. Va a necesitar amor. Amor real, genuino. Va a necesitar que alguien esté ahí cuando despierte gritando en las noches. Va a necesitar que alguien le lea cuentos, que la ayude a bañarse, que le enseñe a navegar este mundo siendo ciega. ¿Está preparada para eso?» «Señor Valverde», respondió María Elena con voz tranquila pero determinada, «yo crié a 3 hijos sola después de perder a mi esposo. Trabajé 2, a veces 3 empleos al día para darles de comer. He dormido en el piso para que ellos tuvieran cama. He pasado hambre para que ellos tuvieran algo en el estómago. Conozco el sacrificio, conozco el amor incondicional. Y eso es exactamente lo que le voy a dar a Isabela». Por primera vez desde la muerte de su hija, don Rodrigo Valverde sintió que algo de la oscuridad que lo había envuelto comenzaba a disiparse. No era mucho, era solo un rayito de luz, pero era suficiente para darle esperanza. «Entonces bienvenida a la familia Valverde, señora Cortés», dijo extendiendo su mano. O debería decir, «bienvenida, tía María». María Elena tomó su mano, y por primera vez desde que había entrado a esa mansión, sonrió. Esa tarde, María Elena regresó a su pequeña casa en el barrio de San José. Era una casa de 2 cuartos con paredes de lámina y piso de cemento. En el cuarto principal dormía ella con Juancito, el bebé. En el otro cuarto dormían Carmencita y Pedrito. No había sala, no había comedor. La cocina era un rincón con una estufa de gas vieja y un lavadero donde también lavaba la ropa. Cuando abrió la puerta, encontró a Carmencita intentando preparar la comida. La niña de 9 años estaba parada en un banquito frente a la estufa, revolviendo una olla con frijoles. Pedrito estaba en el patio jugando con un carrito de juguete que había encontrado en la basura. Juancito dormía en la cama, envuelto en una manta raída. «Mami», gritó Carmencita al verla, bajándose del banquito y corriendo a abrazarla. «¿Conseguiste el trabajo?» María Elena abrazó a su hija con fuerza, respirando el olor de su cabello, sintiendo su cuerpecito delgado contra el suyo. Por un momento, las lágrimas amenazaron con volver, pero se las tragó. Tenía que ser fuerte. Siempre tenía que ser fuerte. «Sí, mi amor, conseguí el trabajo». «¿Y te van a pagar bien?» «Muy bien, mi cielo. Tan bien que no lo vas a creer». Pedrito entró corriendo desde el patio. «Mami, ¿vamos a tener dinero para comprar pollo? ¿Vamos a poder comer pollo como la última vez?» La última vez que habían comido pollo había sido en Navidad, hacía 4 meses. María Elena sonrió y revolvió el cabello de su hijo. «Vamos a poder comer pollo, mi amor. Y carne, y frutas, y todo lo que quieran». Los niños gritaron de alegría y se abrazaron a las piernas de su madre. María Elena los dejó celebrar por un momento antes de pedirles que se sentaran. «Pero hay algo más»,
dijo una vez que estuvieron los tres sentados en el único sofá de la casa, con Juancito despertando en sus brazos. El trabajo es viviendo en la casa donde voy a trabajar. Una casa muy grande, con muchas habitaciones. Y el señor que me contrató dice que ustedes también pueden vivir ahí. Los niños la miraron con los ojos muy abiertos. ¿De verdad, mami?, preguntó Carmencita con voz incrédula. ¿Vamos a vivir en una casa grande? Sí, mi amor. Y no solo eso, el señor dice que ustedes van a poder ir a las mejores escuelas, van a tener todo lo que necesiten para estudiar. Carmencita comenzó a llorar. Era una niña madura para su edad, obligada a crecer demasiado rápido por las circunstancias. Había dejado la escuela sin quejarse, había asumido responsabilidades de adulto sin protestar, pero en el fondo seguía siendo una niña de 9 años que soñaba con volver a estudiar, con tener amigas, con ser como las otras niñas. «Voy a poder volver a la escuela, mami». «Sí, mi cielo, vas a volver a la escuela, a la mejor escuela de toda la región». «¿Y yo voy a poder jugar fútbol otra vez?», preguntó Pedrito con los ojos brillantes de esperanza. «Sí, mi amor, vas a poder jugar todo el fútbol que quieras». Los niños se lanzaron a abrazarla, riendo y llorando al mismo tiempo. María Elena los abrazó a los tres, sintiendo cómo sus corazones latían contra el suyo. Este era el momento que había estado esperando, el momento por el que había trabajado tan duro, el momento que había soñado en las noches cuando se preguntaba si algún día las cosas mejorarían. Pero después, cuando los niños se calmaron y comenzaron a empacar las pocas pertenencias que tenían, María Elena se sentó en el borde de su cama y permitió que la realidad la golpeara. Había aceptado un trabajo enorme. Iba a cuidar de una niña traumatizada, ciega, que había rechazado a 15 niñeras profesionales. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si Isabela se daba cuenta de que ella no era más que una mujer pobre sin educación que no sabía nada de cuidar niños con necesidades especiales? Se llevó las manos a la cara y respiró profundamente. No podía pensar así. Isabela la había aceptado. Había algo en ella, algo inexplicable, que había tocado a esa niña. Tenía que confiar en eso. Tenía que confiar en que el amor que podía dar sería suficiente. Esa noche, María Elena y sus hijos durmieron poco. Estaban demasiado emocionados, demasiado nerviosos, demasiado esperanzados. Carmencita no paraba de preguntarle a su madre cómo sería la casa grande, si tendría su propia habitación, si habría otros niños con quienes jugar. Pedrito quería saber si habría un patio grande donde pudiera correr. Juancito, aunque no entendía completamente lo que estaba pasando, sentía la emoción en el aire y reía más de lo usual. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, un auto negro y brillante se detuvo frente a su casa. Era un Mercedes-Benz que parecía completamente fuera de lugar en ese barrio de calles sin pavimentar y casas de lámina. El conductor, un hombre mayor vestido con traje y gorra, bajó y tocó educadamente a la puerta. «Buenos días, señora Cortés. Don Rodrigo me envió para recogerla a usted y a sus hijos». Los vecinos salieron de sus casas para ver el espectáculo. María Elena, la lavandera, subiéndose a un Mercedes. ¿Qué estaba pasando? Las murmuraciones comenzaron inmediatamente. Algunos pensaban que se había ganado la lotería. Otros, menos caritativos, comenzaron a inventar historias más oscuras. María Elena ignoró los comentarios. Subió a sus 3 hijos al auto, metió las 2 bolsas de basura donde habían empacado todas sus pertenencias, y se sentó en el asiento trasero con Juancito en su regazo. Mientras el auto se alejaba, miró por última vez la casa donde había vivido los últimos 5 años. Era una casa humilde, sí, pero había sido su hogar. El lugar donde había criado a sus hijos, donde había llorado la muerte de su esposo, donde había peleado cada día por sobrevivir. «Adiós», susurró en voz tan baja que solo Juancito, dormido en sus brazos, pudo escucharla. El viaje a la mansión Valverde duró 20 minutos. Cuando el auto atravesó las grandes puertas de hierro forjado y comenzó a subir por el camino de grava hacia la casa principal, Carmencita y Pedrito tenían las narices pegadas a las ventanas, con los ojos muy abiertos. «Mami», susurró Carmencita, «aquí vamos a vivir». «Sí, mi amor». «Es como un palacio», dijo Pedrito con voz llena de asombro. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada principal,
Beatriz ya estaba esperándolos en las escaleras. La anciana bajó con una sonrisa cálida en el rostro. Bienvenidos, bienvenidos. Deben ser Carmencita, Pedrito y el pequeño Juancito. Pasen, pasen. Les voy a mostrar sus habitaciones. Los niños siguieron a Beatriz con pasos tímidos, aferrados a la mano de su madre. María Elena podía sentir cómo temblaban. Estaban acostumbrados a su casita pequeña. Este lugar debía parecerles otro mundo completamente. Beatriz los llevó al tercer piso por una escalera de servicio. Allí había 4 habitaciones grandes que habían estado cerradas por años. Beatriz había trabajado toda la noche para prepararlas. Había sacado las sábanas viejas, había limpiado el polvo, había puesto sábanas frescas en las camas. «Esta habitación es para ti, Carmencita», dijo Beatriz abriendo la primera puerta. La habitación era más grande que toda la casa donde habían vivido antes. Tenía una cama individual con un dosel de tela rosa, un escritorio de madera, un armario enorme y una ventana grande que daba al jardín. Había muñecas en una estantería, libros, incluso una pequeña televisión. Carmencita se quedó paralizada en la puerta. «¿Todo esto es para mí?», preguntó con voz temblorosa. «Todo para ti, mi niña. Estas eran las cosas de la señorita Valentina cuando era pequeña. Don Rodrigo dijo que te las podías quedar». La niña entró lentamente, como si temiera que todo fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. Se acercó a la cama y pasó su mano por las sábanas suaves. Después se volteó hacia su madre con lágrimas en los ojos. «¿Mami, es real?». María Elena asintió, sin poder hablar. La siguiente habitación era para Pedrito. Era más pequeña que la de Carmencita, pero seguía siendo enorme para sus estándares. Tenía una cama con sábanas azules, un baúl lleno de juguetes, y lo mejor de todo, un balón de fútbol nuevo en el centro de la habitación. Pedrito gritó de alegría y corrió a abrazar el balón. «Mami, mira, es nuevo, completamente nuevo». La tercera habitación era para Juancito. Tenía una cuna, aunque el niño ya era grande para ella, y también una cama pequeña. Había peluches por todas partes, bloques de construcción, carritos de juguete. La cuarta habitación era para María Elena. Era la más grande de todas. Tenía una cama matrimonial, un armario empotrado, un baño privado, y una pequeña sala de estar con un sofá y una televisión. Era más lujosa que cualquier lugar donde María Elena hubiera puesto un pie en su vida. «Beatriz», dijo María Elena con voz temblorosa, «esto es demasiado. No merecemos». «Sí merecen», la interrumpió Beatriz con firmeza. «Merecen esto y más. Don Rodrigo quiere que se sientan cómodos aquí. Esta es su casa ahora». Los niños exploraban sus nuevas habitaciones con una mezcla de asombro y nerviosismo. María Elena los dejó por un momento y siguió a Beatriz escaleras abajo. «¿Cómo está Isabela?», preguntó con voz suave. «Ha estado preguntando por ti desde que despertó. No quiso desayunar hasta que le prometimos que vendrías hoy». El corazón de María Elena se estrujó. Había pensado en Isabela toda la noche. Se había preguntado si el momento del día anterior había sido real, si esa conexión instantánea había sido genuina, o solo producto del momento emocional. «¿Dónde está?» «En su habitación. Don Rodrigo está con ella». María Elena subió al segundo piso con el corazón latiendo fuerte. Tocó suavemente la puerta de la habitación de Isabela. «Adelante», dijo la voz de don Rodrigo. Entró y encontró a Isabela sentada en su cama, todavía en pijama. Don Rodrigo estaba sentado en una silla junto a ella, pero la niña no le estaba prestando atención. En el momento en que María Elena entró, Isabela levantó la cabeza como si pudiera sentir su presencia. «¿Tía María?», preguntó con voz llena de esperanza. «Sí, mi niña, aquí estoy». Isabela se bajó de la cama de un salto y corrió hacia donde venía la voz de María Elena. Sus manos se extendieron al frente, buscando, y cuando encontraron a María Elena, se aferró a ella con la misma desesperación del día anterior. «Pensé que no ibas a volver», susurró contra su pecho. «Pensé que había sido un sueño». «No fue un sueño, mi amor, y cumplí mi promesa. Aquí estoy, y me mudé aquí con mis 3 hijos, así que ahora voy a estar contigo todo el tiempo». Isabela se separó ligeramente, y su rostro mostró sorpresa. «¿Tienes hijos aquí?». «Sí. Carmencita tiene 9 años, casi tu edad. Pedrito tiene 7, y Juancito tiene 3. ¿Puedo conocerlos?».
María Elena miró a don Rodrigo, buscando aprobación. El hombre asintió con una sonrisa pequeña. Claro que sí, mi cielo. Pero primero, ¿qué te parece si te ayudo a bañarte y vestirte, y después desayunamos todos juntos? Isabella dudó por un momento. Las otras niñeras habían intentado ayudarla a bañarse, y ella había armado berrinches terribles, negándose a que la tocaran, gritando que podía hacerlo sola, aunque claramente no podía. Pero con María Elena era diferente. Asintió lentamente. ¿Me vas a ayudar tú? Yo misma, mi amor. Con todo el cuidado del mundo. Don Rodrigo salió de la habitación, dejándolas solas. María Elena ayudó a Isabela a llegar al baño, guiándola con suavidad, describiendo cada paso que daban. Aquí está la puerta del baño. Tiene como 2 metros de ancho. El piso es de mosaicos fríos. Ten cuidado. Están un poco resbalosos. Aquí está el lavabo, a tu derecha. Y aquí está la tina, justo enfrente. Isabella escuchaba cada palabra con atención, memorizando la disposición del espacio. María Elena abrió el agua de la tina y esperó a que se llenara con agua tibia. ¿Tienes miedo del agua?, preguntó. Isabella negó con la cabeza. Antes me gustaba bañarme. Mami hacía que fuera divertido. Ponía burbujas y me contaba cuentos mientras me bañaba. ¿Y qué clase de cuentos te gustaban? Cuentos de princesas valientes que salvaban a otros. María Elena sonrió mientras ayudaba a Isabela a quitarse el pijama. La niña estaba delgadísima. Podía contar sus costillas. No había estado comiendo bien. Eso era obvio. ¿Sabes?, dijo María Elena mientras bajaba cuidadosamente a Isabela a la tina. Carmencita, mi hija, también adora los cuentos de princesas. Quizás después les puedo contar uno a las dos. Los ojos ciegos de Isabela se iluminaron un poco. ¿De verdad? De verdad. Ahora voy a lavarte el cabello. Te voy a echar agua con este jarro. Te va a caer en la cabeza. Así que cierra los ojos. María Elena lavó el cabello de Isabela con movimientos suaves, desenredando con cuidado cada nudo. La niña se relajó bajo su toque, algo que nunca había hecho con ninguna de las otras niñeras. «Hueles bien», murmuró Isabela. «Como ayer, como mami. Es solo jabón de lavanda barato del mercado, mi niña. Nada especial». «Para mí es especial. Me hace sentir segura». El baño tomó casi 1 hora. María Elena no se apuró. Dejó que Isabela se relajara, que jugara con las burbujas, que se sintiera cómoda. Le lavó con cuidado cada parte de su cuerpo, hablándole todo el tiempo, describiendo lo que estaba haciendo. Después la ayudó a salir, la secó con una toalla suave, y la llevó de vuelta a la habitación para vestirla. «¿Qué te gustaría ponerte hoy?», preguntó, mientras abría el armario de Isabela. «No sé. Ya no puedo ver la ropa, no sé qué colores son». «Bueno, descríbeme cómo te gusta vestirte, y yo te ayudo a escoger». Me gustaban los vestidos con flores. María Elena revisó el armario. Estaba lleno de ropa cara, ropa de marca, vestidos que costaban más de lo que ella ganaba en un mes. Eligió un vestido de algodón color celeste con pequeñas flores bordadas. «Este es perfecto. Es celeste, del color del cielo en un día claro. Tiene florecitas blancas bordadas en el pecho y en el ruedo. Es suave y fresco». Ayudó a Isabela a vestirse, peinó su cabello todavía húmedo en 2 trenzas, y después dio un paso atrás para admirar su obra. «Te ves hermosa, mi niña, como una princesa de cuento». Isabella sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Era la primera vez que sonreía genuinamente desde el accidente. Bajaron juntas a desayunar. María Elena guiaba a Isabela paso por paso, describiendo cada escalón, cada giro. Cuando llegaron al comedor, encontraron a don Rodrigo ya sentado en la cabecera de la mesa. Beatriz había preparado un desayuno abundante: huevos, tocino, pan tostado, frutas frescas, jugo de naranja. Y en el otro extremo de la mesa estaban Carmencita, Pedrito y Juancito, sentados muy tiesos en sus sillas, con los ojos muy abiertos, claramente atemorizados por la magnificencia del lugar. «Isabela», dijo María Elena suavemente, «estos son mis hijos, Carmencita, Pedrito y Juancito. Niños, saluden a Isabela». «Hola», dijeron los 3 al unísono con vocecitas tímidas. Isabella se volteó hacia donde venían las voces. «Hola, ¿cuál de ustedes es Carmencita?» «Yo»,
respondió Carmencita. ¿Quieres ser mi amiga? La pregunta fue tan directa, tan necesitada, que Carmencita sintió que su corazón se derretía. Sí, me encantaría ser tu amiga. María Elena ayudó a Isabela a sentarse. Después se sentó ella misma entre Isabela y sus propios hijos. Don Rodrigo observaba la escena desde la cabecera de la mesa, con una expresión que mezclaba asombro y emoción. El desayuno fue un poco incómodo al principio. Carmencita y Pedrito no sabían cómo actuar en una mesa tan elegante, con tantos cubiertos, con platos tan caros. Pero María Elena los guió con paciencia, enseñándoles con el ejemplo. Isabella, por su parte, comió más de lo que había comido en semanas. María Elena le describía cada cosa que ponía en su plato, la ayudaba a usar los cubiertos, limpiaba suavemente su boca cuando se manchaba. «Tía María», preguntó Isabela después de un rato, «¿Carmencita puede jugar conmigo después del desayuno?» María Elena miró a su hija, que asintió entusiasmada. «Claro que sí, mi amor. Les puedo leer un cuento a las dos». El resto del día transcurrió en una calma tensa. María Elena se mantuvo cerca de Isabela todo el tiempo, pero también tuvo que atender a sus propios hijos, que exploraban la mansión con una mezcla de fascinación y miedo a romper algo. Don Rodrigo observaba todo desde la distancia, maravillado de ver a su nieta interactuar con otros niños por primera vez en meses. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, María Elena reunió a Isabela y a Carmencita en el cuarto de juegos del segundo piso. Las sentó a ambas en un sofá grande y sacó un libro de cuentos que Beatriz le había dado. Este es un cuento sobre una princesa llamada Elena, que vivía en un reino cubierto de nieve, comenzó con voz suave y cálida. Isabella se acurrucó contra su lado, con la cabeza apoyada en su brazo. Carmencita se sentó del otro lado, también pegada a su madre. Y mientras María Elena leía, describiendo no solo las palabras del libro sino también las ilustraciones para que Isabela pudiera imaginarlas, algo mágico comenzó a suceder. La tensión que había llenado la casa desde la muerte de Valentina comenzó a disiparse lentamente. No desapareció por completo. El dolor seguía ahí, crudo y real. Pero había algo nuevo también. Había esperanza, había la posibilidad de que las cosas pudieran mejorar. Cuando terminó el cuento, Isabela estaba casi dormida, su respiración profunda y regular. María Elena la cargó con cuidado y la llevó a su habitación. La acostó en su cama, la arropó y se quedó sentada a su lado, acariciando suavemente su cabello. «Tía María», murmuró Isabela con los ojos cerrados, «¿de verdad no te vas a ir?» «No me voy a ir, mi amor. Estaré aquí cuando despiertes mañana, y pasado mañana, y todos los días que me necesites. ¿Promesa?» «Promesa». Isabella se durmió con una sonrisa pequeña en su rostro. María Elena se quedó ahí sentada por largo rato, simplemente mirándola. Esta niña que apenas había conocido el día anterior, ya se había instalado en su corazón de una manera que no podía explicar. Cuando finalmente salió de la habitación, encontró a don Rodrigo esperándola en el pasillo. «Señora Cortés», dijo con voz cargada de emoción, «no tengo palabras para agradecerle lo que está haciendo. En menos de 2 días ha logrado lo que nadie más pudo en 6 meses. No me agradezca todavía, señor Valverde. Esto apenas comienza. Isabela tiene un camino largo por delante. Habrá días malos, días donde se rechace de nuevo, días donde el dolor sea demasiado. Lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay esperanza. Y eso se lo debo a usted». Esa noche, María Elena se acostó en su nueva cama, en esa habitación lujosa que no se sentía como suya. No pudo dormir. Su mente daba vueltas, procesando todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Hacía 2 días, estaba lavando ropa en casas ajenas, preocupándose por cómo alimentar a sus hijos. Y ahora estaba aquí, en una mansión, con un salario que nunca había soñado, responsable de una niña que cargaba un dolor inmenso. La responsabilidad la aterraba. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si fallaba? ¿Y si Isabela se daba cuenta de que ella no era más que una impostora sin educación jugando a ser niñera? Un grito la sacó de sus pensamientos. Venía de la habitación de Isabela. María Elena se levantó de un salto y corrió descalza por el pasillo. Entró a la habitación de Isabela sin tocar y encontró a la niña sentada en su cama, temblando,
con lágrimas corriendo por su rostro. «Mami, mami, no te vayas», gritaba con los ojos abiertos pero sin ver nada. «No me dejes sola». María Elena corrió a su lado y la tomó en sus brazos. «Shh, mi amor, shh. Fue solo una pesadilla, solo una pesadilla». «Tía María», sollozó Isabella, aferrándose a ella. «Soñé que te ibas, soñé que todos se iban, y yo me quedaba sola en la oscuridad. No me voy a ninguna parte, mi cielo. Estoy aquí, siempre voy a estar aquí. Puedes quedarte, puedes dormir aquí conmigo». María Elena no dudó. Se metió en la cama junto a Isabella, y la abrazó como abrazaba a sus propios hijos cuando tenían pesadillas. La niña se acurrucó contra ella, su cabeza en su pecho, sus brazos rodeando su cintura. «Cuéntame de mi mamá», susurró Isabella. «El abuelo nunca quiere hablar de ella. Dice que duele demasiado, pero yo necesito recordarla». María Elena sintió un nudo en la garganta. Ella no había conocido a Valentina. No sabía nada de ella excepto lo poco que Beatriz le había contado. «Yo no conocí a tu mamá, mi amor», dijo con honestidad, «pero por lo que me han contado, era una mujer hermosa, amable, que te amaba más que a nada en el mundo. ¿Qué recuerdas tú de ella?». Isabella se quedó en silencio por un momento, reuniendo memorias. «Recuerdo que siempre me recogía a ella del colegio, siempre. Nunca mandaba a nadie más, y en el camino a casa me preguntaba sobre mi día, sobre mis amigos, sobre mis clases, sobre todo, y me escuchaba de verdad, no como cuando los adultos hacen como que escuchan, pero están pensando en otras cosas. Suena como una mamá maravillosa. Recuerdo que me leía cuentos todas las noches antes de dormir. Cambiaba su voz para cada personaje, me hacía reír, y después me besaba la frente, y me decía que era su tesoro más preciado». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabella ahora. María Elena la abrazó más fuerte. Recuerdo cómo olía, su perfume de rosas, su champú de vainilla, el olor de su piel cuando me abrazaba. Era el olor más seguro del mundo, y ahora ya no puedo olerla, ya no puedo recordar exactamente cómo era. «Mi amor», dijo María Elena con voz suave, «el olor específico quizás se vaya de tu memoria con el tiempo, pero el sentimiento que te daba ese olor, esa sensación de seguridad y amor, eso nunca se va, eso vive dentro de ti para siempre». «¿De verdad?». «De verdad. Tu mamá vive en tu corazón, en cada recuerdo bonito que tienes de ella, en cada cosa buena que aprendiste de ella, en el amor que te dio durante los años que estuvo contigo. Eso nadie te lo puede quitar». Isabella se quedó en silencio, absorbiendo estas palabras. Después de un rato largo, su respiración se hizo más profunda, más regular. Se estaba quedando dormida de nuevo. «Tía María», murmuró con voz somnolienta, «tú hueles diferente a mi mamá, pero igual me haces sentir segura». El corazón de María Elena se hinchó con una emoción tan intensa que casi le dolía físicamente. Besó suavemente la frente de Isabella, tal como Valentina probablemente lo había hecho tantas veces. «Duerme, mi niña hermosa. Duerme sabiendo que estás segura, que estás amada, que no estás sola». Se quedó despierta toda la noche, abrazando a Isabella, escuchando su respiración, sintiendo el peso de esta responsabilidad que había aceptado. Era aterrador, era abrumador, pero también de alguna manera extraña, se sentía correcto, se sentía como si el destino los hubiera unido por una razón. Los días siguientes establecieron una rutina. María Elena despertaba temprano, ayudaba a Isabella a bañarse y vestirse. Desayunaban todos juntos. Después, mientras Carmencita y Pedrito iban a la escuela en el auto que don Rodrigo había dispuesto para ellos, María Elena se quedaba con Isabella. Le leía libros describiendo cada ilustración, la llevaba al jardín y le describía las flores, dejando que las tocara y las oliera. Le enseñaba a moverse por la casa, usando puntos de referencia táctiles. La ayudaba a comer sin sentir vergüenza cuando se ensuciaba. La consolaba cuando tenía pesadillas, que seguían siendo frecuentes. Don Rodrigo observaba todo esto con una mezcla de gratitud y dolor. Gratitud porque finalmente alguien estaba llegando a Isabella. Dolor porque cada sonrisa de su nieta le recordaba a su hija muerta. Cada risa era como un eco de Valentina. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Una tarde,
3 semanas después de que María Elena llegara, don Rodrigo la llamó a su estudio. «Señora Cortés, necesito hablar con usted». María Elena entró al estudio con el corazón latiendo fuerte. ¿Había hecho algo mal? ¿Había algún problema? «Siéntese, por favor», dijo don Rodrigo señalando una silla. Ella se sentó, nerviosa, con las manos en su regazo. «Quiero hablarle sobre el futuro de Isabela», comenzó don Rodrigo. «Los médicos dicen que necesita terapia especializada, terapia psicológica para el trauma, terapia ocupacional para aprender a vivir sin vista. También necesita educación especial. Hay un instituto en la capital que es el mejor del país para niños con discapacidad visual». María Elena asintió, esperando que continuara. «El problema es que Isabela se niega a ir. Se niega a ver a los terapeutas que he traído aquí. Se niega a cooperar con los maestros especializados. La única persona con quien coopera es usted». «¿Qué está tratando de decirme, señor Valverde?» «Estoy diciendo que necesito su ayuda. Necesito que convenza a Isabela de que acepte ayuda profesional. Usted ha logrado lo imposible, señora Cortés. Ha hecho que Isabela sonría de nuevo, que coma, que duerma mejor. Pero yo solo no puedo darle todo lo que necesita. Necesita ayuda real». María Elena pensó en esto cuidadosamente. Sabía que don Rodrigo tenía razón. Ella podía darle a Isabela amor, cuidado, compañía, pero no podía enseñarle braille. No podía darle terapia psicológica profesional. No tenía las herramientas que Isabela realmente necesitaba para desarrollarse. «Hablaré con ella», dijo finalmente. «Pero tiene que entender algo, señor Valverde. Isabela no rechaza la ayuda porque sea terca o difícil. La rechaza porque tiene miedo. Miedo de que si acepta su nueva realidad, significa que su madre se fue para siempre. Mientras siga negando, puede pretender que todo esto es temporal». Don Rodrigo se quedó en silencio, procesando estas palabras. Tenían sentido. Terrible, doloroso sentido. ¿Cómo la convencemos entonces? No la convencemos, la acompañamos. Le mostramos que aceptar ayuda no significa olvidar a su madre. Significa honrarla, viviendo la mejor vida posible a pesar del dolor. Esa noche, después de leerle un cuento a Isabela, María Elena se quedó sentada en el borde de su cama. «Mi amor, necesito hablar contigo sobre algo importante». Isabela, que estaba medio dormida, se despertó completamente. Algo en el tono de María Elena le decía que esto era serio. «¿Qué pasa?» «Tu abuelo me dijo que ha traído doctores y maestros especiales para ayudarte. Maestros que pueden enseñarte a leer de una forma nueva, usando tus dedos en vez de tus ojos. Doctores que pueden ayudarte a sentirte mejor por dentro, donde duele de una forma que no se puede ver». Isabela se puso tensa. «No quiero verlos, no sirve de nada. No pueden hacer que vuelva a ver. No pueden traer de vuelta a mi mamá». «Tienes razón, mi cielo, no pueden hacer ninguna de esas cosas, pero pueden ayudarte a vivir mejor con las cosas que no podemos cambiar». «No quiero vivir mejor, quiero que todo vuelva a ser como antes». María Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Tomó las manos pequeñas de Isabela entre las suyas. «Mi amor, yo también quisiera que todo fuera como antes. Quisiera que tu mamá estuviera aquí, que tus ojos funcionaran, que nada de esto terrible hubiera pasado. Pero no puedo hacer que eso suceda. Nadie puede. Lo único que podemos hacer es decidir cómo vivir ahora, con las cosas como son. Pero es muy difícil», sollozó Isabela. «Todo es tan difícil. Extraño, mamá. Extraño cuando la vida no era tan dolorosa». «Lo sé, mi niña, lo sé, y sé que aceptar ayuda se siente como rendirse, como admitir que esto es real. Pero no es rendirse, es ser valiente, es decidir que vas a vivir la mejor vida posible a pesar de todo». Isabela se quedó en silencio por un momento largo. «¿Tú me vas a acompañar? ¿Vas a estar conmigo cuando vengan esos doctores y maestros?» «Cada segundo, mi amor. No te voy a dejar sola ni un momento». «¿Lo prometes?» «Lo prometo por todo lo que amo en este mundo». Isabela respiró profundamente. «Está bien, voy a intentarlo. Pero si es muy difícil, si me duele mucho, ¿puedo parar?» «Siempre puedes parar, mi cielo. Nadie te va a forzar a hacer nada que no puedas soportar». Los días siguientes trajeron cambios significativos a la mansión Valverde. Comenzaron a llegar profesionales, una terapeuta ocupacional llamada Sofía,
que enseñaba a Isabela a moverse por espacios usando un bastón blanco. Un maestro de braille llamado Roberto, que le enseñaba a leer con sus dedos. Una psicóloga llamada doctora Ramírez, que la ayudaba a procesar su trauma. Al principio Isabela resistía. Lloraba, se negaba a cooperar, decía que todo era muy difícil. Pero María Elena estaba siempre ahí, sentada a su lado, sosteniendo su mano, animándola con palabras suaves. «Vamos, mi amor, un pasito más, puedes hacerlo». Lentamente, muy lentamente, Isabela comenzó a progresar. Aprendió su primera letra en braille, la letra AM, de mamá. Lloró cuando sus dedos reconocieron el patrón de puntos y entendió lo que significaba. Lloró pero también sonrió. Aprendió a moverse por su habitación sin tropezarse. Aprendió a contar los pasos desde su cama hasta la puerta, desde la puerta hasta el baño. Pequeñas victorias que se sentían monumentales. En sus sesiones con la doctora Ramírez, comenzó a hablar sobre el accidente, sobre su madre, sobre sus miedos. No era fácil. A veces gritaba, a veces se encerraba en silencios largos, pero poco a poco, comenzó a procesar su dolor de maneras más saludables. Y a través de todo esto, María Elena estaba ahí, constante como el sol, inquebrantable como una roca. Cuando Isabela lloraba de frustración porque no podía dominar una nueva habilidad, María Elena la abrazaba y le decía que estaba orgullosa de ella por intentar. Cuando Isabela tenía días malos donde el dolor era demasiado y solo quería quedarse en cama, María Elena se acostaba con ella y le cantaba canciones que su propia madre le había cantado cuando era niña. Pero no todo era sobre Isabela. María Elena también tenía que cuidar a sus propios hijos. Carmencita estaba floreciendo en su nueva escuela. Había hecho amigas, estaba sacando buenas calificaciones, estaba volviendo a ser la niña alegre que había sido antes de que la pobreza la obligara a madurar demasiado rápido. Pedrito había entrado al equipo de fútbol de su escuela y no paraba de hablar sobre los entrenamientos y los partidos. Juancito estaba creciendo sano y fuerte, con 3 comidas al día y acceso a atención médica cuando la necesitaba. María Elena se sentía desgarrada a veces. Quería estar con sus hijos, pero Isabela la necesitaba constantemente. Don Rodrigo, viendo su conflicto interno, contrató una tutora para ayudar a Carmencita y Pedrito con sus tareas en las tardes, liberando algo de tiempo para María Elena. Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño. Octubre llegó de nuevo, trayendo consigo el aniversario del accidente. Todos en la casa lo sentían acercarse como una tormenta en el horizonte. Don Rodrigo se volvió más distante, más encerrado en sí mismo. Beatriz lloraba a escondidas mientras limpiaba, y María Elena sabía que para Isabela, este sería el día más difícil del año. La noche del 21 de octubre, María Elena no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, preparándose mentalmente para lo que vendría al día siguiente. A las 2 de la mañana, escuchó la puerta de su habitación abrirse suavemente. Era Isabela. La niña había aprendido a navegar la casa con su bastón en las últimas semanas. Había llegado sola hasta la habitación de María Elena. «Tía María», susurró con voz temblorosa, «no puedo dormir. Mañana es el día que murió mi mamá». María Elena apartó las sábanas y le hizo espacio en la cama. «Ven aquí, mi amor». Isabela se metió en la cama y se acurrucó contra María Elena, que la envolvió en sus brazos. «Tengo tanto miedo del mañana», confesó Isabela. «El año pasado, ese día, papá estaba aquí todavía. Nos fuimos al cementerio. Vi la tumba de mami, con su nombre y sus fechas. Y fue tan real, tan final. Después de eso fue que mi vista empezó a empeorar. Es como si mi cerebro no quisiera ver más un mundo donde ella no estaba». María Elena la abrazó más fuerte, sintiendo cómo su propio corazón se partía por esta niña. «El primer aniversario de la muerte de alguien es terrible», dijo con voz suave. «Cuando mi esposo murió, el primer año fue el peor. Cada primera vez sin él era dolorosa. La primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer aniversario de su muerte. Pero ¿sabes qué, mi niña? Cada año se vuelve un poquito más fácil. No porque duela menos, sino porque aprendes a cargar el dolor de una manera diferente». «¿Cómo?» «Aprendes que puedes recordar a la persona y sonreír en vez de solo llorar. Aprendes que honrar su memoria significa vivir bien, no solo sufrir. Aprendes que el amor que tenías por ellos no muere, solo cambia de forma».
Isabella se quedó en silencio, pensando en esto. ¿Crees que a mi mami le gustaría ver en quién me estoy convirtiendo?, preguntó finalmente. Mi amor, estoy segura de que tu mamá te está mirando desde el cielo, y está inmensamente orgullosa. Estás aprendiendo braille, estás yendo a terapia, estás siendo valiente a pesar de tener tanto miedo. ¿Cómo no iba a estar orgullosa? Pero he sido tan mala. He gritado y he llorado, y he sido difícil con todos. Eras una niña de 7 años que perdió a su mamá y su vista al mismo tiempo. Nadie esperaba que fueras perfecta. Tu mamá entendería, y seguiría amándote exactamente igual. Durmieron juntas esa noche, abrazadas, y cuando amaneció el 22 de octubre, María Elena se despertó primero, miró a Isabela dormida en sus brazos y rezó en silencio, pidiendo fuerza para ambas para enfrentar este día. Don Rodrigo había decidido no ir a trabajar ese día. Se quedó en casa, en su estudio, mirando fotos de Valentina que guardaba en un cajón. Fotos de cuando era bebé, cuando era niña, cuando se casó, cuando sostenía a Isabela recién nacida en sus brazos. Lloraba sin hacer ruido, permitiéndose por primera vez en meses sentir todo el peso de su dolor. Beatriz preparó el desayuno favorito de Valentina, hotcakes con miel y fresas. Era su forma de honrarla, de recordarla, aunque las lágrimas corrían por su rostro mientras los preparaba. María Elena ayudó a Isabela a vestirse con especial cuidado ese día. Le puso un vestido blanco, el color favorito de Valentina. Trenzó su cabello cuidadosamente. Le puso un poco del perfume de Valentina, que don Rodrigo había guardado, solo una gotita en sus muñecas. «Huele a ella», susurró Isabela cuando el aroma llegó a su nariz. «Huele exactamente a ella». «Lo sé, mi amor. Tu abuelo guardó su perfume. Pensé que te gustaría usarlo hoy». Desayunaron en silencio. Incluso Carmencita, Pedrito y Juancito, que normalmente eran ruidosos y alegres, se mantenían callados, sintiendo el peso del día. Después del desayuno, don Rodrigo apareció en el comedor. Se veía cansado, envejecido, con los ojos rojos de llorar. «Isabela», dijo con voz ronca, «¿te gustaría ir al cementerio a visitar a tu mamá?» Isabella se tensó. María Elena puso una mano suave en su hombro. «No tienes que ir si no quieres, mi amor». «No», dijo Isabela con voz temblorosa pero firme. «Quiero ir. Quiero hablar con ella». El viaje al cementerio fue silencioso. Don Rodrigo manejaba, con María Elena e Isabella en el asiento trasero. Isabella sostenía la mano de María Elena con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El cementerio era grande, bien cuidado, con árboles altos que daban sombra. La tumba de Valentina estaba en una sección especial, bajo un sauce llorón. La lápida era de mármol blanco con letras doradas que decían: Valentina Valverde de Mendoza. Ninetén, 88-2023. Amada hija, esposa y madre. Tu luz sigue brillando en los corazones de quienes te amaron. Don Rodrigo ayudó a Isabela a arrodillarse frente a la tumba. María Elena se quedó parada detrás de ella, con las manos en sus hombros, dándole apoyo silencioso. Isabella extendió sus manos y tocó la lápida. Sus dedos recorrieron las letras, aunque no podía leerlas. «Hola, mami», susurró con voz quebrada. «Soy yo, Isabela. Vine a visitarte». El silencio del cementerio era absoluto. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del sauce. «Han pasado muchas cosas desde que te fuiste», continuó Isabela, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Ya no puedo ver. Los doctores dicen que no voy a volver a ver nunca más. Al principio estaba muy enojada por eso, pero ahora estoy aprendiendo a vivir así. Estoy aprendiendo braille, mami. Puedo leer con mis dedos. Sé que te gustaría eso porque siempre me estabas enseñando cosas nuevas». Don Rodrigo, parado a unos metros de distancia, se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. «Papá se fue», continuó Isabela. «No lo he vuelto a ver. Al principio también estaba enojada por eso, pero la tía María me ayudó a entender que a veces las personas no pueden manejar el dolor y toman malas decisiones. Me dice que eso no significa que yo no sea digna de amor. Solo significa que él no era lo suficientemente fuerte». María Elena sintió sus propias lágrimas corriendo por su rostro. «Ahora tengo a la tía María», dijo Isabela, y su voz se volvió un poco más fuerte, un poco menos quebrada. «Ella no es tú, mami.
Nadie podría ser tú, pero me cuida, me quiere, está conmigo cuando tengo pesadillas, me ayuda cuando todo parece demasiado difícil, y huele un poquito como tú. No sé cómo, pero lo hace. Y eso hace que me sienta menos sola. Isabella hizo una pausa, reuniendo fuerzas para lo que iba a decir después. Mami, espero que no estés enojada, porque dejé que la tía María me ayudara. Espero que entiendas que necesitaba a alguien, que la oscuridad era tan fuerte, que pensé que me iba a ahogar en ella, y ella me dio una mano para aferrarme. María Elena se arrodilló junto a Isabela y la abrazó por la espalda. Mami, te extraño tanto, sollozó Isabela ahora. Todo el control que había mantenido rompiéndose finalmente. Te extraño todos los días. Extraño tu voz, tu olor, tus abrazos, tus besos de buenas noches. Extraño cuando me recogías del colegio y me preguntabas sobre mi día. Extraño cuando hacíamos galletas juntas los domingos. Extraño todo de ti. Sus sollozos se volvieron más fuertes, más desesperados. María Elena la abrazó más fuerte, meciendo su cuerpo mientras temblaba. Pero voy a estar bien, mami, dijo Isabela entre sollozos. No voy a estar bien hoy. No voy a estar bien mañana. Probablemente no voy a estar bien por mucho tiempo. Pero algún día voy a estar bien, porque tú me enseñaste a ser fuerte. Me enseñaste a ser valiente. Y voy a honrar tu memoria haciendo esas cosas, aunque sea muy difícil. Don Rodrigo ya no podía contenerse. Se acercó y se arrodilló del otro lado de Isabela. Abuelo y nieta se abrazaron, llorando juntos sobre la tumba de Valentina, compartiendo su dolor de una manera que no habían podido hacer antes. La extraño tanto, abuelo, lloraba Isabela contra su pecho. La extraño tanto que duele respirar. Yo también, mi vida, yo también. Se quedaron ahí por largo rato, dejando salir todo el dolor que habían estado conteniendo, y María Elena se quedó con ellos, aunque se sentía como una intrusa en este momento tan privado. Pero Isabela no soltaba su mano, necesitándola ahí tanto como necesitaba a su abuelo. Finalmente, cuando ya no quedaban más lágrimas que derramar, se levantaron. Isabela tocó una última vez la lápida. Te amo, mami, siempre te voy a amar, hasta que nos volvamos a encontrar. El viaje de regreso a la mansión fue más ligero de alguna manera, como si algo pesado se hubiera liberado. El dolor seguía ahí, crudo y real, pero había algo más también. Había aceptación. Había la comprensión de que la vida continuaba, aunque fuera diferente, aunque fuera más difícil. Esa noche, después de que Isabela se durmió, don Rodrigo llamó a María Elena a su estudio de nuevo. Señora Cortés, dijo mientras le servía un vaso de agua, quiero hablar con usted sobre algo importante. María Elena se sentó, esperando. He estado pensando mucho en los últimos meses, en Isabela, en su futuro, en lo que necesita, y me he dado cuenta de algo. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Isabela necesita estabilidad. Necesita saber que las personas en su vida no van a desaparecer. Necesita seguridad en un mundo que le ha quitado toda seguridad. María Elena asintió, sin saber a dónde iba esto. Por eso, continuó don Rodrigo, quiero hacer algo poco ortodoxo. Quiero adoptarla legalmente como mi hija, no solo mi nieta. Carlos ya renunció a su patria potestad. Y quiero que usted sea su tutora legal también, compartida conmigo, por supuesto, pero legal y oficialmente. María Elena se quedó sin palabras. La estaba oyendo correctamente. Señor Valverde, yo no soy, yo solo soy su empleada. Usted es mucho más que eso y lo sabemos ambos. Es la figura materna que Isabela necesita. Y quiero que eso sea oficial. Quiero que Isabela sepa legalmente en papel que usted no se va a ir, que no la puede despedir caprichosamente, que es parte de esta familia de una manera permanente. Las lágrimas llenaron los ojos de María Elena. ¿Está seguro? Esto es enorme. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. María Elena pensó en sus propios hijos, en Isabela, en cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras que nunca había imaginado. Sí, dijo finalmente, sí, acepto, sería un honor. Los papeles se firmaron 3 semanas después. María Elena Cortés se convirtió oficialmente en cotutora legal de Isabela Valverde, en una ceremonia pequeña en la mansión, con Beatriz, Carmencita,
Pedrito y Juancito como testigos, el acuerdo se hizo oficial. Isabella no entendía completamente las implicaciones legales. Era demasiado joven para eso, pero entendió lo esencial: la tía María no se iba a ir nunca. Era permanente, era suya. Los meses siguientes trajeron más cambios. Isabela comenzó a asistir a una escuela especial para niños ciegos. Al principio resistió, asustada de estar lejos de María Elena y de la seguridad de la mansión. Pero María Elena la acompañó los primeros días, sentándose en su clase, dándole esa seguridad que necesitaba para atreverse a intentar. Y lentamente Isabela comenzó a florecer. Hizo amigos, otros niños ciegos que entendían sus luchas, que no la miraban con lástima, que la trataban como una igual. Aprendió más braille, aprendió a usar tecnología asistiva, aprendió a moverse con su bastón blanco con cada vez más confianza. Su relación con don Rodrigo también cambió. El hombre que había estado tan cerrado emocionalmente después de la muerte de Valentina, comenzó a abrirse de nuevo. Jugaba con Isabela en las tardes, le leía libros, asistía a todas sus presentaciones en la escuela. Se convirtió en el abuelo que ella necesitaba, no solo el proveedor distante que había sido. Carmencita y Isabela se volvieron inseparables. Carmencita era los ojos de Isabela cuando la necesitaba, describiendo colores y escenas. Isabela enseñó a Carmencita sobre empatía, sobre fortaleza, sobre ver el mundo de maneras diferentes. Pedrito se convirtió en el protector de Isabela. Si alguien se burlaba de ella, él estaba ahí para defenderla. Incluso el pequeño Juancito, aunque todavía era muy chiquito para entender todo, adoraba a Isabela y la seguía por toda la casa. Un año después de que María Elena llegara a la mansión Valverde, en abril de 2025, don Rodrigo organizó una cena especial. Había contratado a un chef, había decorado el comedor principal, había invitado a todos los profesionales que habían ayudado a Isabela en su recuperación, la terapeuta Sofía, el maestro Roberto, la doctora Ramírez, y otros. Cuando todos estaban sentados a la mesa, don Rodrigo se puso de pie con una copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz emocionada. «Hace un año esta casa estaba sumida en la oscuridad. Mi nieta estaba perdida en su dolor. Yo estaba perdido en el mío. Y entonces llegó María Elena Cortés, una mujer humilde que no tenía credenciales ni experiencia, pero que tenía algo mucho más importante: tenía corazón». Todos miraron a María Elena, que se sonrojó. «María Elena», continuó don Rodrigo, «usted le devolvió la esperanza a esta familia, le devolvió la vida a mi nieta, y le devolvió un propósito a mi existencia. No tengo palabras suficientes para agradecerle». Se volteó hacia Isabela, que estaba sentada junto a María Elena. «Y tú, mi Isabela preciosa, has demostrado una fortaleza que me deja sin aliento. Has enfrentado desafíos que muchos adultos no podrían manejar. Has perdido mucho, pero no has perdido tu esencia, tu bondad, tu luz interior. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti». Isabella sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Buscó la mano de María Elena bajo la mesa y la apretó. «Por esta familia», dijo don Rodrigo levantando su copa. «Por las familias que elegimos, no solo las que nos tocan por sangre. Por el amor que sana, por la esperanza que persiste, por los nuevos comienzos». «Por los nuevos comienzos», repitieron todos, levantando sus copas. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, María Elena ayudó a Isabela a prepararse para dormir. Mientras le cepillaba el cabello, Isabela habló suavemente. «Tía María, ¿puedo decirte algo?» «Claro que sí, mi amor, siempre. Al principio, cuando dijiste que olías como mi mamá, no era completamente cierto». María Elena se detuvo, sorprendida. «¿No?» «No, quiero decir, sí olías a jabón de lavanda como ella. Y a algo más que no puedo explicar. Pero no eras idéntica. Lo que realmente sentí fue esperanza. Sentí que quizás, solo quizás, alguien podría amarme a pesar de todo lo que había pasado. Que quizás no estaba sola». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de María Elena. «Y tenías razón, mi amor. No estabas sola. Nunca estuviste sola». Isabella se volteó en la silla y abrazó a María Elena. «Te amo, tía María. No como amaba a mi mami, porque ese amor es especial y único, pero te amo de una manera diferente,
igual de importante. Eso está bien. María Elena la abrazó con toda su fuerza. Eso está más que bien, mi niña hermosa. Eso está perfecto. Y yo también te amo. Te amo tanto que no cabría en 1.000.000 de palabras. Se quedaron así abrazadas por largo rato, en esa habitación del segundo piso de la mansión Valverde, dos almas que el destino había unido de la manera más inesperada. María Elena pensó en el día que había llegado a esa mansión, hacía 1 año, desesperada por trabajo, con sus zapatos gastados y su vestido remendado. Pensó en cómo había subido esas escaleras sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensó en el momento en que Isabela había dicho que olía como su mamá, en cómo esa conexión inexplicable los había salvado a ambos. Porque eso es lo que habían hecho, salvarse mutuamente. Isabela había encontrado en María Elena el amor maternal que necesitaba para sobrevivir su trauma. Y María Elena había encontrado en Isabela un propósito, una razón para creer que incluso de la tragedia más oscura puede surgir algo hermoso. Don Rodrigo, desde su estudio en el primer piso, podía escuchar las voces suaves provenientes de la habitación de Isabela. No podía distinguir las palabras, pero no importaba. El tono era lo que importaba. Era cálido, amoroso, lleno de ternura. Se recostó en su silla y cerró los ojos. Por primera vez desde la muerte de Valentina, sintió que podía respirar completamente. Sintió que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. La vida nunca volvería a ser como antes. Valentina nunca regresaría. Isabela nunca recuperaría su vista. Las cicatrices del pasado siempre estarían ahí. Pero habían encontrado una manera de seguir adelante. Habían construido algo nuevo sobre las ruinas de lo que habían perdido. Habían encontrado esperanza en medio de la desesperación, amor en medio del dolor. Y al final, eso era todo lo que cualquiera podía pedir. 2 años después, en el cumpleaños número 11 de Isabela, la familia completa se reunió en el jardín de la mansión para una celebración. Isabela estaba radiante con un vestido amarillo, su bastón blanco decorado con cintas de colores, su rostro iluminado con una sonrisa genuina. Carmencita, ahora de 12 años, le describía cada detalle de la decoración. Pedrito, de 10, corría por el jardín con Juancito, de 6, persiguiéndolo. Beatriz supervisaba la mesa del pastel, limpiándose lágrimas de felicidad. Y don Rodrigo, aunque había envejecido considerablemente en los últimos años, sonreía mientras veía a su nieta rodeada de amor. María Elena observaba todo desde un lado, con su corazón rebosante de gratitud. Había pasado de vivir en una casa de lámina en el barrio más pobre de la ciudad a ser parte de una familia que la necesitaba tanto como ella los necesitaba a ellos, a tener sus hijos en las mejores escuelas, bien alimentados, felices, a ver a Isabela transformarse de una niña rota y desesperada a una joven fuerte y llena de vida. «Tía María», llamó Isabela desde donde estaba parada junto a la mesa del pastel. «Ven aquí, no puedo soplar las velas sin ti». María Elena se acercó y tomó la mano de Isabela. «Aquí estoy, mi amor». «Voy a pedir un deseo», dijo Isabela en voz baja para que solo María Elena pudiera escuchar. «Voy a pedir que nunca nos separemos, que siempre estemos juntas, no importa qué». «Mi niña, ese deseo ya se cumplió. Estamos juntas y vamos a estar juntas siempre». Isabela sonrió y sopló las velas. El jardín estalló en aplausos, y mientras cortaban el pastel y repartían los pedazos, mientras reían y celebraban, nadie pensaba en el dolor del pasado, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el amor, el verdadero amor, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas, que una familia no se define por la sangre sino por el compromiso de estar presentes, que la esperanza puede florecer incluso en la oscuridad más absoluta, y que a veces las personas que menos esperas, las que llegan a tu vida sin avisar y sin credenciales, son exactamente las que necesitabas todo el tiempo. Isabela ya no era la niña que había rechazado a 15 niñeras profesionales. Ya no era la niña que gritaba en las noches llamando a su madre muerta. Era una joven fuerte, capaz, llena de vida a pesar de su ceguera. Y todo porque una mujer pobre y humilde había llegado a su vida y le había dado el regalo más valioso de todos, amor incondicional.
María Elena ya no era la lavandera desesperada que había tocado el timbre de la mansión Valverde con las manos temblando y el corazón lleno de miedo. Era cotutora legal de Isabela, miembro respetado de la familia Valverde, y sobre todo, era la madre que una niña huérfana necesitaba para sobrevivir. Y don Rodrigo, el patriarca que había construido un imperio, pero casi había perdido a su única nieta, había aprendido que a veces la riqueza más grande no se mide en dinero sino en los momentos compartidos con las personas que amas. El sol comenzaba a ponerse sobre el jardín de la mansión Valverde, pintando el cielo de naranjas y rosas. Isabela, rodeada por su familia elegida y su familia de sangre, reía mientras Pedrito le contaba un chiste malo. Carmencita le pasaba un pedazo extra de pastel. Juancito le preguntaba si podía tocar su bastón. Don Rodrigo observaba con lágrimas en los ojos, sonriendo a pesar del dolor que todavía cargaba por Valentina. Y María Elena, con el corazón lleno hasta reventar, pensaba en lo extraños que son los caminos de la vida. En cómo el peor día de su vida, cuando no tenía ni para el pasaje del autobús, la había llevado al mejor destino posible. En cómo una niña ciega había encontrado en ella el olor de su madre muerta, creando una conexión que los había salvado a todos. «Tía María», dijo Isabela de repente, interrumpiendo sus pensamientos, «¿en qué piensas?». María Elena sonrió y besó su frente. «Pienso en lo afortunada que soy de haberte encontrado, mi amor, de haber encontrado a todos ustedes. Nosotros somos los afortunados», dijo don Rodrigo acercándose. «Usted nos devolvió la vida cuando creíamos que todo estaba perdido». «No», respondió María Elena con lágrimas en los ojos, «nos devolvimos la vida unos a otros. Eso es lo que hace una familia». Y mientras la noche caía sobre la mansión Valverde, mientras las luces del jardín se encendían una por una, mientras las risas de los niños llenaban el aire, todos sabían una verdad fundamental, que habían construido algo hermoso sobre las cenizas del dolor, que habían encontrado amor donde había desesperación, que habían creado una familia no por casualidad, sino por elección. Y que a veces, solo a veces, los finales felices sí existen. No son perfectos, no borran el dolor del pasado, pero son reales, son válidos, son suficientes. Isabella nunca volvería a ver, Valentina nunca volvería de la muerte. Las cicatrices permanecerían, pero habían encontrado una manera de vivir con esas realidades. Habían encontrado alegría a pesar del dolor, esperanza a pesar de la pérdida, amor a pesar de todo. Y eso, al final del día, era todo lo que importaba.